Bueno, primero que nada agradecer al comité organizador por la oportunidad que se me otorga para poder hablar un poco sobre este tema de traumatismo cráneoencefálico en la cuestión enfocado a lo que es el cuidado enfermero, qué vigilancia que tenemos que realizar, sobre todo qué intervención vamos a poder nosotros realizar de manera oportuna a este tipo de pacientes y sobre todo pues cómo va a ser ese enfoque para que ese paciente y también nosotros como personal de salud pues tengamos esa esperanza si tenemos un mejor cuidado, con nuestros mejores cuidados tendremos una mejor oportunidad de vida para este tipo de pacientes. Pues bueno, como bien les comentaba, muchísimas gracias a todo el comité organizador, a este comité organizador que desde el hermoso país de Perú me invitan para poder participar. Pues bueno, vamos a dar inicio un poco lo que es el contexto de traumatismo cráneoencefálico. Como bien les comentaba, estas tres palabras no solo representan fases clínicas, sino también los pilares éticos y humanos del cuidado enfermero que nosotros vamos a poder brindar a este tipo de pacientes. Y aquí te comparto pues una reflexión, más que un tema, una reflexión estructurada de lo que nosotros podríamos hacer, realizar de acuerdo a cuando se nos presente como tal este tipo de pacientes, ¿no? Como bien, la vigilancia pues no es un solo monitoreo clínico, sino es una presencia activa y eso lo tenemos que siempre recordar. Es una presencia activa que como personal de enfermería tenemos que realizar. Es el ojo atento como tal del profesional de enfermería que va a reconocer signos útiles que me va a ayudar a qué? A anticipar complicaciones y esto me va a orientar a proteger la vida de mi paciente, ¿ok? En el traumatismo craneoencefálico como tal, la vigilancia va a ser la ciencia exacta, pero también la vocación que tenemos que nosotros realizar minuto a minuto. Algo que nosotros comentamos siempre es que la vigilancia es cuidar lo invisible que va a tener nuestro paciente. Pues bueno, vamos a iniciar con esta pequeña introducción. Vean tan solo estos videos que son de algunos pacientes que nosotros tenemos aquí en el hospital. Son pacientes desafortunadamente muy jóvenes, ¿ok? Que presentan lesiones cerebrales traumáticas de manera impactante y que nosotros como personal de enfermería tenemos que brindar cuidados oportunos para que, pues como tal, pues no caigan en lesiones secundarias de acuerdo a nuestras intervenciones especializadas, ¿no? Este tipo de pacientes jóvenes, pacientes que requieren una atención oportuna y que una vez que nosotros realicemos los cuidados, pues que evitemos como tal, pues esas lesiones secundarias que puedan tener, con el único objetivo de que una vez que se mejoren estos pacientes, si es que así lo es posible, de acuerdo a su lesión primaria, pues lo llevemos a una cuidado oportuno, a un cuidado totalmente especializado en nuestras áreas especializadas como terapia intensiva. Antes de que nosotros entremos de lleno en lo que es traumatismo cráneoencefálico, pues vean, seamos conscientes de lo que vamos a atender. Previo a esto, tenemos que reconocer las fases del proceso neuroanatómico y algo muy importante de las cuales muchas veces se ve lesionado a estos pacientes, pues es la piel. La piel es el primer sistema de protección que muchas veces se puede como tal, puede repercutir de acuerdo a la lesión. Y pues el primer momento que vamos a nosotros a valorar es esto, lo que es la piel de nuestro paciente. Entonces tenemos que valorar cómo está la piel, el tejido conectivo, la aponeurosis, lo que es la lesión tisular perdón, el espacio tisular y lo que es el pericráneo. Una vez que se esté valorando esto, pues vamos a verificar si en este caso pues está lesionado o no. Si en el dado caso está lesionado, pues simplemente y verifica que ya existe como tal este daño, pues vamos probablemente a verificar que esté con una lesión a este nivel y nosotros le denominemos como escalpe, ¿ok? Entonces, esta parte que nosotros acabamos de comentar ahorita, pues es una parte, un sistema de protección que me va a ayudar como bien les comentaba, a tener esta cubierta protectora que me va a ayudar a absorber como tal esa energía transferida, pues durante el evento traumático, ¿ok? Durante la lesión.
Algo que tenemos que recordar que esta parte es una zona altamente vascularizada, por lo cual me va a provocar lesiones o desgarros de origen profuso. Va a ser una lesión o va a ser una parte que va a estar sangrando constantemente y que nosotros tenemos que parar ese sangrado, ¿ok? Pero hasta aquí, pues simplemente pues está lesionando lo que es la piel con todo lo que acabamos de recordar. Otra parte que tenemos que nosotros analizar y llevar y tener presente es que muchas veces se va a provocar daño en lo que es otro sistema de protección que es el hueso. En este caso, pues los huesos que conforman el cráneo, que tenemos lo que es el frontal, lo que es el temporal, lo que es el parietal, occipital. Y a nivel de la cara, pues tenemos todos los huesos que conforman la cara. Todos estos compañeros, pues son huesos que son gruesos, que miden aproximadamente 6 milímetros, excepto el temporal, y que me van a proteger principalmente lo que es mi masa encefálica. Otro aspecto que tenemos que recordar, que desafortunadamente cuando existe una fuerza excesiva, ¿ok? Dentro de lo que es la masa encefálica, pues me va a generar una energía importantísima que dentro de lo que es la masa encefálica me va a poder lesionar de cierta manera, si es una fuerza muy importante, todo lo que es la estructura interna, es decir, la masa encefálica. ¿Y por qué? Porque nuestra masa encefálica pues está cubierta con lo que acabamos de analizar, lo que es la piel y lo que es el hueso, y que el hueso como tal pues es esa estructura que va a imposibilitar a que el cráneo como tal se mantenga fuera de sus estructuras donde está anatómicamente, ¿ok? Entonces, y que eso es muy importante que se mantenga así. Cuando existe una lesión cerebral o un traumatismo craneoencefálico, una fuerza excesiva externa, lo que va a provocar es que el hueso va a imposibilitar a que se absorba de manera importante pues esa energía, por lo cual pues va a faltar flexibilidad, por lo cual impide esa absorción de esta energía que les acabo de comentar. Esa fuerza que se transmite en el parénquima y las estructuras vasculares del cerebro me pueden originar ciertos daños, ciertas lesiones a nivel interno, ¿ok? Recordemos entonces que dentro de la masa encefálica o dentro de lo que es nuestra masa encefálica, en la zona interna tenemos una base, que es la base del cráneo. Esa base que ustedes están visualizando, mejor dicho, esa imagen de su lateral izquierda, pues es nuestra base de cráneo, que está cubierta como tal o está protegida por lo que es mi capa del tentorio. Pero cuando hay un exceso de energía aplicada a la cabeza y cara, pues todo lo que es mi masa cerebral se va a mover a través de estas superficies rugosas, por lo cual me va a originar que mi cavidad craneal, en este caso lo que es la base de cráneo, pueda originarme contusiones, laceraciones y lesiones de corte, ¿ok? Estos tres aspectos me van a originar cierto cuadro clínico en mi paciente, compañeros. ¿Y cuál es ese cuadro clínico característico cuando existe una fuerza excesiva y que me va a desarrollar si se fisura, si fisura lo que es la base del cráneo? Pues es los siguientes signos, ¿ok? Ojos de mapache, que es la quimosis periorbitária, los signos de Batle, que es la quimosis retroauricular, o la torragia o hemotímpano. Estos tres signos son característicos que me va a originar que desafortunadamente la masa encefálica o la estructura pues rozó como tal con la base de cráneo. Recuerden que la base de cráneo pues es totalmente de este aspecto y que me va a friccionar y me puede originar estos síntomas. Entonces, cuando tengan algún paciente con este cuadro clínico, sospechemos que posiblemente la base de cráneo pues tuvo una fractura o simplemente pues la base de cráneo me lesionó algunas estructuras a nivel supratentorial, ¿ok? Entonces, para eso tenemos que conocer dónde se puede originar el daño, si en la zona superior o en la zona inferior. Entonces, dentro de lo que es el cerebro, tenemos dos tipos de lesiones que las vamos a denominar, uno, extraxiales y las otras intraxiales.
Las intraxiales son las lesiones que van a dar origen a todo lo que es el aspecto interno, es decir, un evento cerebrovascular me puede desencadenar una lesión intraxial, un tumor cerebral me puede desencadenar una lesión intraxial. Ahora bien, en este caso que estamos hablando de traumatismo cráneoencefálico, que fue una fuerza excesiva externa, ¿ok? Pues la lesión como tal, pues fue de un agente externo, ¿ok? Por lo cual me pudo haber desencadenado una lesión extraxial. Ahora bien, de acuerdo a estas lesiones intraxial o extraxial, hay que ver dónde están ubicadas, si a nivel superior o a nivel inferior. Y en neurología conocemos todo lo superior se va a denominar como supratentorial y todo lo inferior, pues infratentorial. ¿Qué estructuras encontramos arriba o en la zona supratentorial? Por lo que son nuestros hemisferios cerebrales, lo que son el diencéfalo, tálamo, hipotálamo. Y todo lo que encontramos a nivel infratentorial, pues tenemos el mesencéfalo, lo que es el tallo cerebral, bulbo, puente, ¿ok? Y que estas estructuras pues van a desencadenar, de acuerdo a este daño, pues cierto cuadro clínico. Si por ejemplo es un paciente que solamente viene por una lesión supratentorial, posiblemente venga agitado, con una alteración metabólica, alguna disregulación en la temperatura, como bien les comentaba, comportamientos emocionales, miedo, perdón, ira, ¿ok? Algunas alteraciones en el estado de conciencia que me pueden llevar a un estado de somnolencia. Pero si en el dado caso está a nivel ya infratentorial, pues posiblemente ya no va a haber somnolencia, sino va a haber estupor, va a haber coma. ¿Por qué? Porque pues ya posiblemente esté dañándose lo que es mi sistema activador reticulador ascendente. ¿Ok? Que recuerden que este es un grupo de tejido neuronal especializado que se origina en el mesencéfalo y puente medio y que causa o es el responsable de la vigilia y de la conciencia. Otro punto muy importante, que estos pacientes pues tengan alteración ya cardiovascular o una respiración totalmente patológica. Entonces, a nivel hemodinámico, si un paciente con traumatismo craneoencefálico llega estuporoso, como el video que les enseñé, llega estuporoso, comatoso, con alteración en el patrón respiratorio, que ya está utilizando musculatura accesoria, que ya viene con un Glasgow inferior a 8 puntos, pues este paciente ya tiene una lesión a nivel infratentorial, es decir, la lesión primaria que ocasionó a que llegara a ese hospital por el traumatismo craneoencefálico fue muy severa, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante, compañeros, hacer este recuento, hacer este proceso antes de hablar de traumatismo craneoencefálico como tal y los cuidados? Porque nosotros tenemos que conocer cómo va a ir desarrollando ese deterioro neurológico en nuestro paciente y ir ubicando en qué proceso neuroanatómico pues se encuentra. Y para eso es importante conocer neuroanatomía, por eso es importante conocer la valoración neurológica y sobre todo la patología a la que nos estamos enfrentando, que en esta situación pues es traumatismo craneoencefálico. Y pues bueno, ya para ir metiéndonos al tema, recuerden que siempre que existe una lesión cerebral, en este caso por trauma, pues se le va a considerar como una lesión primaria. Esa lesión primaria, desafortunadamente, nosotros ya no vamos a poder hacer nada. Lo que sí tenemos que nosotros averiguar, en este caso por traumatismo craneoencefálico, es saber cómo se originó ese trauma, quién lo originó, si fue por traumatismo craneoencefálico, por accidente automovilístico, por caída, por una lesión externa, es decir, por una herida por arma de fuego, arma penetrante, etcétera, ¿no? Entonces, esos son algunos episodios que nosotros tenemos que saber, conocer la dinámica o todo lo que es el proceso de cinemática del trauma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir desarrollándose el cuidado y sea mejor especializado. Y uno de los puntos muy importantes es que tenemos que evitar que existan lesiones secundarias que me impidan una buena función metabólica cerebral. Eso es muy importante. Nuestro objetivo, una vez que llega a la unidad hospitalaria, es evitar más lesiones secundarias o evitar lesiones secundarias. Va a depender mucho la lesión primaria. Bien les puse ese video, ¿por qué? Porque ese paciente tiene un traumatismo craneoencefálico severo,
con exposición de más allá, que requirió ventilación mecánica. Ese paciente, pues esa lesión primaria, inmediatamente lo más seguro que hasta en el lugar del incidente, pues ya presentó, ya llegó o se evolucionó, perdón, a una lesión secundaria. Entonces ya es muy difícil evitar más complicaciones, ¿ok? Su riesgo, su pronóstico, pues va a ser muy complicado. Pero si es un paciente con un traumatismo craneoencefálico moderado, donde tenemos que estar vigilando 24, 48 horas, nuestro objetivo primordial en estos pacientes, pues sí va a ser evitar que aparezcan cuadros clínicos a una lesión secundaria, ¿ok? Entonces no quiere decir que no voy a proteger o no voy a cuidar al otro paciente que llegó totalmente con el cráneo expuesto. Sí, pero vamos a evitar más lesiones más lesiones secundarias o terciarias de la que ya está presentando actualmente ese paciente. Y pues algo para recordar también es que recuerden o recordemos que nuestro cerebro pesa el 2% del peso corporal total, recibe del 2 al 15% del gasto cardíaco, consume oxígeno y ese oxígeno pues es lo que le va a mantener con energía a nuestro cerebro. El consumo es el 20% en el cual va a utilizarse para hacer sinapsis en un 60% y en un 40% hacer homeostasis. Consume glucosa y este es muy importante tenerlo siempre en márgenes normales. En un paciente neurocrítico tiene que estar inferior a 180 por arriba de 90 hasta 100 miligramos sobre decilitro, que es lo que nos marcan las guías. Va dependiendo también a tu equipo multidisciplinario, en este caso el médico y la enfermera, objetivizar tus mecanismos neuroprotectores porque vamos a ver la complexión del paciente y todos estos puntos, ¿ok? Pero pues hay guías que nos marcan cuál es lo normal en cuestión a la glucemia que se debe de mantener en un paciente neurocrítico. Sería un pecado mantener por debajo de 60 miligramos sobre decilitro de la glucosa en este paciente. ¿Por qué? Porque vamos a afectar a nivel metabólico pues el consumo que se está requiriendo por ese paciente y más con su lesión cerebral que está presentando. ¿Ok? Por lo cual el consumo aproximado es de 10 miligramos por cada 100 gramos tejido minuto. Entonces, si yo tengo un buen gasto cardíaco, ¿ok? Que me va a ayudar a mantener un buen flujo sanguíneo y una buena presión perfusión cerebral, una buena oxigenación, normoxemia y una buena glucemia, pues esto me va a ayudar a mantener una estabilidad hemodinámica a nivel cerebral y por ende, pues me va a mantener estos parámetros, mantener un buen flujo sanguíneo cerebral, una buena presión perfusión cerebral, que son los parámetros que les estoy comentando, flujo sanguíneo de 40 a 50 mililitros, perdón, por cada 100 gramos tejido minuto, una presión perfusión cerebral de 60 a 70 milímetros de mercurio, un consumo de oxígeno de 3,5 a 5 mililitros por cada 100 gramos tejido minuto, y esto me va a ayudar a mantener una presión intracraneana de 7 a 15 milímetros de mercurio. Esos son datos que actualmente tú y yo estamos teniendo en estos momentos. En un paciente neurocrítico posiblemente se vea afectado y eso es lo que tenemos que nosotros regular. Entonces, aquí vamos a dar un paréntesis o un asterisco en lo que es la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque en el paciente neurocrítico le vamos a dar un chancecito, como decimos aquí en México, un espacio de que se pueda todavía aumentar esa PIC. ¿Hasta de cuánto? De 20 a 22 milímetros de mercurio, pero que no sea constante. Porque si esta es constante, compañeros, pues ya lo vamos a denominar como hipertensión intracraneana. Si tú mantienes estos aspectos, pues obvio, como bien les comentaba, voy a mantener como tal un equilibrio, una estabilidad metabólica a nivel cerebral y por ende voy a mantener mi parénquima cerebral en óptimas condiciones, un líquido cefalorraquídeo óptimo con un buen flujo y unos nutrientes adaptables que me van a ayudar a mantener ese amortiguamiento y ese consumo metabólico que requiere mi cerebro y ese flujo sanguíneo tanto arterial como venoso que me va a ayudar a mantener pues ese flujo para mantener una buena sinapsis y también mantener mis neuronas de manera estable. Entonces, recuerden que el parénquima ocupa el 80% de toda la estructura que estamos visualizando, el líquido cefalorraquídeo el 10% y el otro 10% lo vamos a enfocar al flujo sanguíneo tanto arterial como venoso. Entonces, ¿qué es el traumatismo craneoencefálico? Actualmente hay mucha literatura que nos marcan definiciones, pero como tal, el traumatismo craneoencefálico se va a definir como ese daño cerebral que puede ser de naturaleza no degenerativa,
causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o alteración del estado de conciencia, dando como resultado un deterioro del funcionamiento de las capacidades cognitivas y físicas, ¿ok? De ahí deberíamos o vamos a derivar ciertas clasificaciones. Como tal, hay una de ellas que utilizamos con la escala de coma de Glasgow, que nos indica que entre menor puntaje es más agresivo el traumatismo cráneoencefálico. Y hay alguna que nos marca, como la literatura que les estoy consultando, que dice que de 13 a 15 que indica un traumatismo cráneoencefálico leve. Si es inferior a 13 pero superior a 9, lo vamos a denominar como traumatismo cráneoencefálico moderado. Pero si este es inferior a 8 y superior a 3, pues lo denominamos como traumatismo cráneoencefálico de estado grave, ¿ok? Causas. Estas son algunas causas, caídas principalmente en pacientes adultos, es decir, a pacientes de edad mayor a 80, 60, 70 años, y también los menores, que es una de las incidencias que nos llegan los pediátricos, es por caídas, ¿ok? Otro por manejo excesivo, perdón, manejo a exceso de velocidad, no buena protección vehicular, perdónenme, la distracción en el manejo, el consumo, perdón, el consumo de algún medicamento que me orille a tener ciertas características. Déjeme tomar tantita agua, por favor. Discúlpenme. Entonces, esas son algunas características por las cuales me puede presentar o puede presentar un paciente un traumatismo cráneoencefálico, y una de ellas también es la violencia, ¿no? La violencia que me puede generar también que pues sucedan eventos como, como caídas, como golpes o hasta violencia extrema como heridas penetrantes por arma de fuego o arma punzocortante. Otros aspectos muy importantes que yo tengo que tomar en cuenta una vez que llega mi paciente con traumatismo cráneoencefálico, pues son los factores pronósticos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como tal, el estado clínico neurológico, cómo llega mi paciente en estos momentos, qué tipo de traumatismo cráneoencefálico está presentando, cómo está la escala de Glasgow, cómo está la función neurológica de mi paciente. Eso va a depender mucho al factor pronóstico que va a presentar después de mis cuidados. Otro, el estado premórbido, ¿ok? Si es un paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene una enfermedad pulmonar, que tenga alguna enfermedad renal, esto se va a ir agregando a que también tengamos un desenlace positivo o desafortunadamente negativo. La edad también es un factor muy importante. Las lesiones intracraneales con efectos de masa postraumáticas, como tal, pues genera de cierta manera un aumento en la tasa de la mortalidad y más si son lesiones difusas. El mecanismo de injuria, se ha dicho que heridas por arma de fuego aumenta la tasa de mortalidad en estos pacientes hasta en un 80%. Y otro aspecto muy importante es si ya nos llega con un daño sistémico dentro de del traumatismo craneoencefálico que presentó este paciente. Entonces, pues todos estos factores que acabamos de verificar, pues los tenemos que llevar siempre presentes cuando atendamos a un paciente con lesión cerebral traumática e ir descartando. Algo que siempre sucede en un traumatismo craneoencefálico es saber diferenciar como personal de enfermería o hasta médico si fue solamente una conmoción y una contusión, ¿ok? Pero ¿qué es esto entonces? Recuerden que conmoción siempre se va a originar o me va a desencadenar un golpe, es ocasionado por una fuerza excesiva, pero que no me va a originar daño a nivel interno, ¿ok? Puede haber pérdida del estado de conciencia por un momento, puede haber alguna alteración como tal, cefaleas intensas, puede haber sangrados, lesiones de la piel solamente, pero pues esto se le va a denominar conmoción. Aquella lesión que no me va a originar daño interno, es decir, daño en la masa encefálica. En cambio, si existe contusión, aquí ya desafortunadamente por esa fuerza excesiva me va a originar una lesión interna que puede ser por una ruptura, por una fisura en lo que es el hueso del cráneo,
por posiblemente una hemorragia localizada o diseminada, localizada como tal, un hematoma epidural, sutural, ¿ok? Entonces todo eso pues ya me está originando un daño interno y que a eso le voy a llamar como tal contusión. Entonces, recuerden los tipos de lesiones que vamos a tener en el traumatismo cráneoencefálico a nivel primario y a nivel secundario. Las primarias, pues son todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Las fracturas craneales, las laceraciones de corte, los desgarros, las hemorragias cerebrales, las lesiones intracraneales. Y que estos me pueden originar lesiones secundarias, como cambios fisiopatológicos, o esa respuesta, perdón, a cambios fisiopatológicos complejos como hipotensión, hipoxemia, hipercapnia, edema cerebral, que puede llevar a aumento de la presión intracraneana, disminución de la presión perfusión cerebral e isquemia cerebral. Entonces, ya una vez conociendo todo esto, pues nuestra manera de detección va a ser inmediata. Recuerden que este proceso pues va a ser tiempo dependiente. Entre más tiempo te tardes, más daño va a haber a este paciente, por lo cual tiempo es cerebro y nuestras intervenciones de enfermería tienen que ser oportunas y tienen que ser especializadas en este aspecto, porque si no, vamos a atender a ese paciente de manera empírica, de manera ciegas, y no vamos a saber cómo vamos a ejecutar nuestras intervenciones. Por eso es importante realizar en trauma una valoración inicial, la famosa sigla ABCDE, que ahorita ya se agregó la X, que es control de hemorragias, ¿ok? La otra que es, va de la mano, la valoración neurológica, principalmente haciendo enfoque a lo que es la letra D, ¿ok? La letra D, que es déficit neurológico, pues ahí donde vamos a llevar a cabo nuestra valoración neurológica. Y nuestro neuromonitoreo, que el neuromonitoreo consiste también en lo que es las medidas de neuroprotección, ¿ok? Nuestro cuidado enfermero y que éste sea especializado. Vuelvo a repetir, nuestra lesión cerebral, nuestro objetivo una vez que viene un paciente con traumatismo craneoencefálico va a ser promover, preservar la perfusión cerebral y evitar la lesión secundaria. Estos son los objetivos que vamos a tener a llevar a cabo una vez que se haga la BCDE: prevenir hipotensión posterior al daño, prevenir o tratar la hipoxia, prevenir o tratar la hipertensión intracraneana, evitar tratamiento que disminuya la presión perfusión cerebral y sobre todo mantener medidas de neuroprotección como glucemia y la temperatura ideal, ¿no? Ya sabemos, no me voy a detener mucho en este aspecto, que el ABCDE implica la A, la vía aérea, B, la ventilación, C, la circulación, que me va a ayudar mucho a mantener mi flujo sanguíneo, D, el déficit neurológico y la E, la exposición a riesgos que pueda presentar mi paciente. Esa es la valoración neurológica donde lo vamos a enfocar en la letra D, que es valorar el estado de conciencia. Recuerden, tenemos cuatro estados de conciencia: alerta, somnoliento, estupor y coma. Siempre saber cómo está ese paciente, si está alerta, si está orientado en tiempo y espacio, si está somnoliento, si está estuporoso, saber si es un estupor profundo, es un estupor superficial y si está comatoso, ¿ok? Las pupilas vamos a valorar la forma, el tamaño y la respuesta a la luz. Los signos vitales que implica todo, saber cómo está hemodinámicamente ese paciente, la exploración de los nervios craneales, principalmente los oculomotores, el nervio vago, el trigémino y facial para ver el reflejo corneal y sobre todo pues algo muy importante, lo que es este nervio vago para verificar si tenemos algún proceso de deglución y sobre todo ese nervio que no se ve afectado en su actividad parasimpática, la función sensitiva y motora. Una vez que nosotros hagamos este tipo de evaluación, lo importante, como bien les comentaba, es evitar lesiones secundarias. Y ese ahí va lo que es el enfoque de este tema. Evitar como tal, mantener la esperanza de ese paciente. Entonces, ¿cómo voy a mantener la esperanza de ese paciente? Pues sobre todo con buenos cuidados. Entonces, tengo que evitar lo siguiente: el edema cerebral y la hipertensión intracraniana. El edema cerebral, recordemos que es el aumento de líquidos en los espacios intracelulares o extracelulares, provocando un volumen o un aumento volumétrico, perdón, del parénquima cerebral que sea de magnitud suficiente para producir signos y síntomas clínicos. Y la hipertensión intracraniana, pues es la elevación sostenida de la presión intracraniana por arriba de sus valores normales,
que sean por arriba de 22 milímetros de mercurio, como bien nos comentamos, y que esto me va a ayudar a que desafortunadamente haya una pérdida de los mecanismos compensadores entre el cráneo y su contenido. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que hacer cuidados oportunos, los cuidados de edema e hipertensión intracraneal. Algo característico que nos presentan los traumatismos craneoencefálicos, pues es un edema craneal. Pues entonces tenemos que conocer cuántos tipos de edema cerebral hay. Y entonces tenemos el edema citotóxico, el edema vasogénico, el edema intersticial. El edema citotóxico, pues es desafortunadamente por la disrupción entre la bomba sodio-potasio que me va a desencadenar, pues desafortunadamente un mayor grado de isquemia cerebral, ¿ok? Que va a destruir la célula. El vasogénico es por la ruptura de la barrera hematoencefálica, por lo cual pues va a diseminar esos nutrientes y me va a desencadenar mayor edema cerebral, vasodilatación. Y el intersticial, desafortunadamente por la obstrucción de todo lo que es el flujo sanguíneo, perdón, el flujo de líquido cefalorraquídeo, que sea por obstrucción o que sea desafortunadamente por una acumulación excesiva, bueno, acumulación excesiva de este líquido y que me origine como tal una salida de este líquido dentro de todo lo que es mi parénquima cerebral. Algo que tenemos que conocer es que el traumatismo craneoencefálico en un primer momento, el edema que me va a generar es el vasogénico. Por lo cual, pues posiblemente el médico me indique un corticosteroide, un agente osmótico y posible ese paciente pase una descompresión quirúrgica para mantener de cierta manera, pues, que mi cerebro pues no sufra una alteración metabólica cerebral y mantener esa hemodinamia que tanto estamos buscando, ¿ok? Entonces, es importante pues mantener, saber qué corticosteroide ocupamos, aunque actualmente la evidencia me dice pues que si no se administra en cierto tiempo pues ya no es viable posteriormente utilizarlo, ¿ok? Aquí algo muy importante que en el edema vasogénico no se debe utilizar este famoso medicamento llamado dexametasona porque me genera mayor deletereo neurológico en estos pacientes. Lo que sí nos van a indicar posiblemente nuestros equipo multidisciplinario, los médicos, pues es un agente osmótico y en este caso lo ideal pues es utilizar soluciones hipertónicas al 3 al 7% de acuerdo a lo que me indiquen. Esto me va a ayudar a qué? A manejar ese edema cerebral, a que disminuya como tal ese edema y sobre todo pues a que favorezca a que exista un buen metabolismo cerebral. Tenemos que cuidar ciertas circunstancias por estos fármacos, principalmente que no exista falla renal y para eso primero tengo que tener un buen control de líquidos, que ahorita lo vamos a ver, y sobre todo algo muy importante, pues el sodio, ¿ok? Y preparar para una descompresión quirúrgica. Eso es como tal los cuidados que nosotros tenemos que realizar, conocer ante un paciente con edema cerebral y que son acciones interdependientes. Hay otras acciones dependientes que es mantener como tal el confort en mi paciente, evitar el dolor y sobre todo la cabecera a 30 grados. ¿Qué pasa si desafortunadamente ese paciente con edema va evolucionando? Va evolucionando, ese paciente con edema por traumatismo craneoencefálico ya no, ya está presentando esta sintomatología, como cefalea, ¿ok? Si es que está alerta, me va a decir, ¿sabes qué, enfermero? Me duele mucho la cabeza. Pues hay que preguntar su duración de ese dolor, la frecuencia, la intensidad y la localización. Eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, si no controlamos el dolor, pues va a ir caminando esa sintomatología en el cual pues va a presentar vómito. Ese vómito característico que puede ser de manera o contenido en proyectil y que con estos síntomas junto con el cambio pupilar, pues ya estamos hablando de datos de hipertensión intracraniana, ¿ok? Entonces, si no detectamos a tiempo estos puntos, pues va a ir evolucionando desafortunadamente el deterioro clínico de mi paciente, por lo cual va a haber alteración del estado de alerta. En primer momento, tu paciente puede empezar a hacer deterioro cognitivo, neurocognitivo, como confusión, desorientación, ¿ok? Y agitación. Y después va a ir evolucionando a somnolencia, va a ir evolucionando a estupor hasta llegar a coma. Entonces, esos datos tenemos que nosotros detectarlo. Y si esto le sumamos que ya existe una alteración en las funciones vitales, pues obvio, entonces ya estamos hablando de una famosa triada de Cushing y que eso como tal, pues tenemos que nosotros evitarlo sí o sí, ¿ok? Porque estos pacientes pues pueden llevar hasta lo que más tememos que es la muerte
desafortunadamente, de estos pacientes, ¿ok? Va a depender mucho la lesión cerebral, es decir, estoy hablando ahorita, o el ejemplo que les acabo de comentar es de un traumatismo craneoencefálico moderado, pero si es un severo como la imagen que les mostré, desafortunadamente, pues a lo mejor ya me llegó con triada de Cushing y solamente hay que proteger lo más que se pueda, pues su sistema o la función cerebral de mi paciente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si existe o se sucede un paciente con traumatismo craneoencefálico ya con hipertensión intracraneana? Pues bueno, aquí nos tenemos que juntar con el equipo multidisciplinario y hacer acciones que me ayuden a disminuir la presión intracraneana, la hipertensión, y disminuir la hipertensión intracraneana. Lo primero que me van a decir en este tipo de pacientes, si es que no tienen manejo de la vía aérea, es: Joseph, enfermero, ¿sabes qué? Vamos a intubar a este paciente, por lo cual es en una de las fases principales del tratamiento de la hipertensión intracraneana. Favorecer el metabolismo cerebral y disminuir como tal que otros agentes, ¿ok? Pues como tal me ayuden a no ocuparse del metabolismo cerebral del trauma, sino que si está despierto, que si está desorientado, que está inquieto, pues simplemente me va a consumir mayor energía ese cerebro, ¿ok? Mayor glucosa. Entonces debo de mantenerlo totalmente estable para favorecer como tal que existe un buen metabolismo cerebral de acuerdo al tratamiento que yo le voy a proporcionar junto con mi equipo multidisciplinario, por lo cual pues me van a indicar que se intube ese paciente. Entonces yo como enfermería tengo que mantener todo en orden, es decir, que va a saber si va a ser vía aérea difícil, tener todos los dispositivos que tengamos a la mano para evitar de la manera lo posible hipoxemia en estos pacientes. ¿Ok? Recuerden que tenemos que tener normocapnia, normoxemia, entonces tiene que ser un experto, un médico experto para hacer la intubación o la traqueostomía, lo que tengamos que realizarle para mantener con ventilación mecánica en este paciente. Ver nuestro equipo biomédico, el ventilador que sea apropiado, el material que también sea apropiado. Otro punto, pues que estos pacientes pues van a requerir la sedación y analgesia, o muchas veces hasta relajante muscular. Pues tengo que conocer como personal de enfermería que todos estos medicamentos me pueden favorecer a disminuir como tal la presión arterial, la frecuencia cardíaca, por lo cual pues yo tengo que tener medicamentos que me ayuden para favorecer como tal pues que no exista disminución de la presión perfusión cerebral y pues que mantengamos el flujo sanguíneo cerebral óptimo para estos pacientes, por lo cual pues uno de ellos pues es mantener un vasopresor a la mano por cualquier circunstancia, ¿ok? Entonces, verificar qué tipo de sedación vamos a utilizar, ¿ok? Lo ideal en traumatismo craneoencefálico, pues ya hay diferente literatura. Antes se decía que el propofol, ahorita ya nos comentan que el etomidad, la ketamina. Entonces, aquí lo importante es saber qué es lo que contamos. Si no contamos con nada de eso, lo único que tenemos es midazolam, pues enfermería tendrá que saber su farmacodinámica y farmacocinética y los riesgos que puede tener al utilizar este medicamento con pacientes con traumatismo craneoencefálico y valorar el riesgo-beneficio, ¿ok? Pero la evidencia nos dice que el propofol, actualmente la ketamina, pues es lo ideal para sedar a estos pacientes. Y de hecho, antes tenemos que quitar el dolor. Muchas veces llegan los pacientes totalmente o se ponen graves y lo último que nos enfocamos es el dolor. Recuerden que ya es uno de los signos vitales el valorar el dolor en nuestros pacientes, por lo cual primero se hace analgesia, después que utilizan mucho el fentanil y posteriormente pues ya se seda a ese paciente o se relaja muscularmente. Algunos médicos inmediatamente nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer drenaje de líquido cefalorraquídeo, por lo cual pues colocan algún dispositivo, ya sea a nivel epidural, para pues iniciar con ese drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y algo muy importante después de lo que sigue, pues ya es el manejo con terapia hiperosmolar. Aquí pues uno de ellos pues son las soluciones hipertónicas o el manitol. Yo no te voy a decir cuál es bueno, te voy a decir, ¿sabes qué? Utiliza la solución hipertónica nada más. Aquí de manera importante es conocer para qué es bueno el manitol, las consecuencias si no lo utilizamos de manera apropiada y también la solución hipertónica. Las dos nos pueden ayudar a favorecer si las utilizamos de manera correcta, si las destetamos de manera correcta.
pero pues sí tenemos que conocer los riesgos, que el manitol, si no lo utilizamos de manera correcta, puede ser un signo de rebote, me puede originar más daño renal, entonces esos puntos tenemos que considerarlos. La solución hipertónica, pues que también me puede ayudar si, a favorecer la disminución del edema, la hipertensión intracraniana, pero si yo no tengo un buen manejo, me paso de dosis, me paso de bolos, me puede originar una dismelinolisis póntica en estos pacientes y también pues originarme una falla renal. Entonces, todos los medicamentos, todos estos fármacos, soluciones, tienen sus riesgos, pero muchas veces puede ser favorable para atender de manera urgente a estos pacientes, ¿ok? Entonces, lo que tú tengas es bueno, pero siempre y cuando sepas las complicaciones que esta puede tener. Actualmente, por experiencia se los comento, nosotros aquí en el instituto y en el otro hospital donde laboro, que es de urgencias totalmente, utilizamos como tal simplemente las soluciones hipertónicas, ¿ok? No utilizamos ya el manitol, pero pues no quiere decir que no lo utilicen. Aquí va a depender de tu equipo multidisciplinario, ¿ok? Antes se decía inducir a hipocapnia, se ha visto que la hipocapnia, pues no hay buena evidencia que me diga, ¿sabes qué? Sí disminuyó o me favoreció para disminuir la presión intracraniana, ¿no? Y más si es por arriba de 6 horas, ¿no? Por arriba de 6 horas. Se ha visto algunos avances en menos tiempo, pero pues lo ideal y por eso están esos signos así, entre comillas, porque pues no es favorable como tal o no hay evidencia sustentable que me ayuden a favorecer la disminución de la presión intracraniana, al igual que la hipotermia. De hecho, favorecen a mayor deletereo neurológico. ¿Ok? Y otro punto muy importante, pues ya es la supresión metabólica y muchas veces en ese aspecto, pues utilizamos algún barbitúrico, como en su caso el tiopental, el fenobarbital. Aquí en México, ya en muchos hospitales, principalmente de gobierno, pues ya no utilizamos lo que es el tiopental y el fenobarbital. Entonces, pues nos enfocamos solamente en lo que son los sedantes. Y esto, muy importante, va a ir aumentando la escalera de atención hasta llegar a lo que es la craniotomía descompresiva, que es, ya lo hace el neurocirujano en una unidad quirúrgica, ya manteniendo estable a nuestro paciente y se hace un retiro de hueso, una ventana amplia para que el cerebro todavía tenga espacio importante para poder o inflamarse, se podría decir, ¿no? Que nuestra intención es que no se inflame. Entonces, pero esto es como tal el tratamiento, el abordaje que muchos de nuestros equipos multidisciplinarios realizan cuando existe hipertensión intracranial en trauma craneoencefálico. ¿Qué es lo que tengo que conocer? Que en traumatismo craneoencefálico, cuando un paciente viene ya tiene hipertensión intracraneal, pues hay mecanismos que me aumentan como tal esta presión intracraneana. Una de ellas es la movilización continua. Cuando un paciente ya está con hipertensión intracraneana por trauma, no lo tengo que movilizar, ¿ok? Y si se moviliza, que lo voy a enviar a una tomografía, que va a ir a quirófano, pues esta tiene que ser en bloque, ¿ok? Entre menos evitemos la movilización, entre más evitemos, perdón, la movilización en estos pacientes, más favorecemos a que disminuya la presión intracraneal o que no aumente. Otro, la aspiración que sea solamente que la aspiración sea por razón necesaria, ya que hablo por razón necesaria, que ya escultamos y que sí en verdad amerite, que seamos testigos que tiene ya la salida de secreciones que sea evidente, pues ahí sí se tiene que aspirar. Pero si es rutinario, es decir, que tengamos que cada 2 veces por turno tengan que aspirar, eso ya es una práctica errónea, ¿ok? Dentro de el tratamiento o el abordaje a este tipo de pacientes, principalmente con trauma craneoencefálica y con hipertensión intracraneana. Hacemos maniobras vagales al momento de estar aspirando, que lo único que me va a originar es aumento de la presión intracraneana. Recuerden que hacemos maniobras vagales. Podemos estimular algunas arterias que me favorezcan a disminuir la presión perfusión cerebral y por ende también el flujo sanguíneo cerebral. Otro, el ruido, evitemos el ruido en el paciente neurocrítico porque también me favorece a que aumente la presión intracraneana, la hipoxia, por ende también me favorece a que aumente la presión intracraneana y otro, pues como ya les comenté, el signo vital, que evitemos a lo que
a como dé lugar, pues que mi paciente neurocrítico presente dolor, ¿ok? Hay varias escalas que me ayudan a valorar el dolor en el paciente ya con intubación. Una de ellas es BPS, la otra es CPOT, que me favorecen como tal a verificar si el paciente requiere analgesia, subirle un poquito la dosis, pero con previa autorización médica si ya vamos a utilizar algún fármaco, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya establecemos todos estos cuidados, que ya sabemos las complicaciones, pues ahora sí viene lo apropiado de la intervención, ¿no? Que es el neuromonitoreo. Recuerden que el monitoreo pues nos da medición y registro de variables dentro de un rango de variabilidad previamente determinada y que toda la información que se obtiene del neuromonitoreo me ayuda a definir la naturaleza de un problema, sus causas y la respuesta frente a una intervención y algo muy importante que me aumenta la capacidad de identificar complicaciones. Entonces, este es como tal un ejemplo de todo lo que podemos utilizar del monitoreo multimodal. Podemos valorar cómo está la presión intracraneana, ¿ok? Cómo está la presión interna, que es lo ideal en trauma craneoencefálico. De hecho, es una de las indicaciones que para un paciente con trauma craneoencefálico severo, estar monitorizando la presión intracraneana. ¿Ok? Otro es el flujo sanguíneo, cómo está llegando el flujo sanguíneo a todo lo que es mi parénquima cerebral, cómo está la entrega de oxígeno, cómo está el consumo metabólico por el trauma y sobre todo algo muy importante, cómo está la actividad eléctrica, la función cerebral. ¿Ok? Entonces, este es como tal el monitoreo multimodal. Y para eso entonces, si yo requiero saber la presión intracraneana, pues tengo el gol estándar todavía, que es el colocar, el cirujano coloca, o el intensivista, el neurointensivista, un catéter, ¿ok? A nivel intraventricular, en el cual me da este catéter, viene con un sistema que me va a servir como drenaje. También me va a servir como monitoreo, ¿ok? Y tenemos varios sistemas de varias marcas y tenemos que conectarlo a un monitor para saber las ondas y sobre todo el valor que me va a estar arrojando esta presión, ¿no? O este instrumento. Recuerden que las ondas que nosotros valoramos es las ondas de Lumber, ondas de tiempo, ondas de Lumber P1, P2, P3, donde P1 siempre tiene que ser por arriba de P2 y P3. Si P2 está por arriba de P1, ya estamos hablando de una menor distensibilidad, por lo cual me indica que tenemos un paciente todavía con hipertensión intracraneana. Entonces tenemos que estar totalmente valorando tanto el número como las ondas. Eso es muy importante. Si yo requiero saber cómo está el flujo sanguíneo, cómo llega, pues tengo que utilizar un equipo biomédico, en este caso un ultrasonido. El médico puede hacer un Doppler transcraneal de acuerdo a las ventanas que tenemos a nivel cerebral y valorar cómo está llegando ese flujo, ¿ok? Si yo requiero saber cómo está la entrega de oxígeno, pues tenemos varios instrumentos. Uno de ellos es invasivo, que es el catéter de la bulbo de la yugular, en el cual me está indicando cómo está oxigenándose por este flujo venoso, cómo se está oxigenando ese parénquima cerebral. Tenemos otro que es eh, la presión tisular de oxígeno, que también me ayuda a valorar cómo está esa oxigenación a nivel cerebral, ¿ok? Si yo requiero saber cómo está el metabolismo, saber cómo está la glucosa y algunos otros nutrientes, piruvato y todo eso, pues se hace o se coloca lo que es la microdiálisis cerebral. Es un instrumento invasivo, muy caro, muy costoso, que en muchos hospitales aquí en México pues no lo hay. Entonces, pero pues tenemos que conocer que en este aspecto pues podemos valorarlo por este instrumento. Y la función cerebral, pues el gol estándar sigue siendo el electroencefalograma, ¿ok? Son dispositivos que se colocan, parchecitos que se colocan en todo lo que es el cráneo, de acuerdo a la técnica que utilice el médico o la enfermera, y lo que vamos a verificar son las ondas que vamos a denominar como alfa, beta, teta, y de acuerdo a eso, cómo está en la intensidad, si hay una actividad normal, y que la intención es que no se vea aplanada porque podemos indicar una muerte cerebral, ¿ok? Ahorita el boom como tal en todo lo que es el neuromonitoreo es que los pacientes pues entre menos invasivos estén mucho que mejor y para eso pues hay varios instrumentos, varios ya equipos biomédicos que me dicen ya puedes monitorizar la presión intracraneal sin necesidad de colocarle un catéter intraventricular. No hay evidencia sostenida, sustentable que me diga ya retiro el catéter intraventricular. Actualmente sigue siendo el gol estándar, pero sí hay ya equipos biomédicos
donde nos podemos dar un acercamiento de cómo está esa presión intracraneana. Una de ellas, pues con ultrasonografía, medición de la vaina óptica, ¿ok? En el cual valoramos la vaina, lo que es la meninge que cubre ese nervio y verificamos si está con eh, buena medición, ¿no? Que me indique que esté por debajo de 6 puntos en ese aspecto. ¿Cómo va? Como bien les comentaba, actualmente pues el boom del neuromonitoreo pues es lo no invasivo y lo que nos comentan es la insonación. La insonación es ahorita el boom, ¿ok? Para pues valorar a estos pacientes como neuromonitoreo. Ya hay otros puntos, por ejemplo, la medición de la pupila, ya hay un instrumento para que nos valora como tal el índice pupilar, que también pues no es no invasivo y en este aspecto pues nos valora muy bien lo que es la pupila, el tamaño, la vasodilatación y vasoconstricción que existe al momento de estimularla y que también nos puede dar cierto parámetro para verificar si el paciente está en datos de muerte cerebral o no, ¿no? Entonces, posteriormente, ya que tenemos este neuromonitoreo, pues ahora continuamos con el cuidado. Y hay muchas mnemotecnias que nos pueden como tal orientar a nuestro cuidado. Algo muy importante, tanto los mecanismos neuroprotectores como estas mnemotecnias, pues se tienen que individualizar por cada paciente que tú tengas. Recuerden que nuestros pacientes pues son muy diferentes en cuestión a dónde se originaron estas mnemotecnias. Estas mnemotecnias se originaron en Europa o en Estados Unidos y que nuestra población pues es muy diferente a ellos. Entonces tenemos que individualizar el cuidado, ¿ok? No estandarizarlo, sino individualizar de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Entonces, una de ellas es el Fast Good Beat, que es una mnemotecnia en inglés corta para realizar 10 aspectos esenciales en el cuidado general del paciente crítico, ¿ok? Eso es muy importante. Actualmente salió otra, está muy también de moda en estos últimos meses, que es el cuidado crítico. Es una mnemotecnia que también me ayuda de cierta manera a ir mejorando como tal en nuestro cuidado enfermero, ¿ok? Entonces, como tal, pues tenemos que continuar la valoración clínica. El eje principal de todo esto, pues es la valoración clínica y evitar que mi paciente con traumatismo craneoencefálico entre en un deterioro encefalocaudal, ¿ok? Entonces, el nivel de conciencia siempre va a ser la pieza clave en estos pacientes. Evitar como tal que caiga en un deterioro de conciencia, ¿ok? Y que pues tenga alteración en estos puntos, que mi paciente se mantenga, si es que es un traumatismo craneoencefálico moderado, pues más alerta junto con su función cognitiva. Pero si ya está somnoliento por el trauma craneoencefálico, ¿ok? Tengo que evitar como tal, pues que se mantenga somnoliento y estar vigilando. Entonces recuerden que debemos evitar que caiga en estupor y coma en estos pacientes, ¿ok? Entonces, les comentaba. Evitemos que el traumatismo craneoencefálico pues, nos lleve como tal, porque es una de las causas, a un deterioro rostrocaudal. Que el deterioro rostrocaudal como tal es un proceso dinámico y evolutivo que en el cual me va a inducir signos y síntomas clínicos y que me revela la afección de las estructuras encefálicas supratentoriales y que esto pues se debe al daño progresivo de las estructuras anatómicas que van a conformar el cerebro, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos de explorar, compañeros? El nivel de conciencia, el patrón de la respiración, el tamaño de respuesta pupilar, los movimientos oculares y las respuestas oculovestibulares y sobre todo la respuesta motora, ¿ok? ¿Cuáles son las fases del deterioro rostrocaudal? Pues son 5: la diencefálica temprana, diencefálica tardía, esto es hasta nivel supratentorial. A nivel infratentorial tenemos la mesencefálica, la protuberencial y la vulvar. Cada etapa, compañeros, tiene ciertos criterios, cierto cuadro clínico que tenemos que estar atentos, ¿ok? En la fase encefálica temprana, el paciente va a tener pérdida de la concentración o somnolencia, ¿ok? Va a haber alteración en la respiración y que ésta sea de manera irregular y me va a presentar signos de focalización neurológica y principalmente alteración en los movimientos oculares, alteración de la conciencia, como les estaba comentando, ¿no? Posteriormente vamos a presentar o va a presentar estos pacientes fase de encefálica tardía, donde desafortunadamente ya el paciente ya está en estupor profundo o hasta en estado de coma, las pupilas están mióticas, las respiraciones se convierten en Cheyne-Stokes y hay el primer signo de focalización neurológica que es la decorticación.
Y hasta aquí terminamos lo que es la fase supratentorial e iniciamos con la fase mesencefálica. Recuerden que es un deterioro progresivo que presentan estos pacientes con trauma craneoencefálico, donde el paciente puede presentar coma profundo ya, pupila sin reflejo, hiperventilación y el signo de focalización neurológica que es descerebración. ¿Ok? Entonces, descerebración se origina en la fase mesencefálica y que hay que tener mucho cuidado porque ya son datos de deterioro muy franco y que el paciente se nos pueda ir de las manos. ¿Ya? En la fase protuberencial, pues vamos a tener respiraciones superficiales como apneas o pausas. Las pupilas van a estar ya sin reflejo, de hecho van a estar en forma de punta, ¿ok? El paciente totalmente va a tener alteración en la fuerza, ya no va a moverse para nada y tenemos signos de focalización neurológica como Babinski positivo. Y en la última, desafortunadamente, tenemos ya el paciente midriático, va a haber hipotensión y pulso irregular, el tono muscular va a estar ausente, vamos a tener ya reflejos espinales, que estos van a ser presentes, recuerden que eso es lo último que se va, y las respiraciones totalmente atáxicas. Cuando ya tenemos a este paciente, ya lo tenemos en una fase vulvar y desafortunadamente pues su pronóstico pues va a ser muy desfavorable para su estado de salud, ¿no? Entonces puede quedar o crónico o ese paciente pues nos puede fallecer en un tiempo muy corto, ¿ok? Entonces, este es algún repaso de lo que es el deterioro rostrocaudal, todo lo que nosotros tenemos que encontrar o podemos encontrar en un paciente con traumatismo craneoencefálico y que debemos estar atentos como tal a este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, retomando ya como ya para ir cerrando este tema, porque creo que ya me pasé un poquito, es mantener nuestras medidas de neuroprotección. Bien les comentaba, los mecanismos de neuroprotectores, ahorita hay muchísimas mnemotecnias, están las 8Ns, el GOSCAP de Mantle, tenemos que individualizarlas para cada paciente que nosotros tenemos, ¿ok? Es muy diferente los pacientes, va a ser cada quien tiene sus particularidades, sus antecedentes personales, ¿ok? Que todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y reunirme con mi médico y decir, a ver, este es mi paciente y qué vamos a medir, qué neuroprotección vamos a tener, de acuerdo, o irnos guiando a las mnemotecnias que actualmente, pues la evidencia nos dice que son favorables a estos pacientes con traumatismo craneoencefálico. Recuerden que nuestro cerebro pues no es lo único que se puede dañar o se puede alterar. Si nosotros descuidamos a ese paciente con traumatismo craneoencefálico, nos enfocamos solamente acá, pues también puede repercutir porque todos los órganos blandos pues van conectados a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel renal, la piel, todo tenemos que estar cuidando. El paciente neurológico tenemos que enfocarnos en todos los demás órganos y viceversa, porque nos pueden originar de cierto daño y principalmente en estos pacientes que requieren de mucha atención. Y pues no me queda más, también hacerles la cordial invitación, estimados colegas, a nuestro próximo congreso. Sé que van a tomar hay un congreso también muy importante en Perú, que va a ser en Cusco, ahí espero verlos, pero también me gustaría invitarlos y que nos reunamos aquí en México en el mes de octubre, nuestro congreso internacional con más de 40 ponencias, 20 talleres en este escenario donde vamos a tener la mayor evidencia científica con excelentes profesores en esta gran fiesta académica donde vamos a llevar a cabo enfocado todo al paciente crítico totalmente. Entonces, cordialmente invitados a este congreso del 7 al 10 de octubre del 2025 en la ciudad, en la primera ciudad turística que tuvo México a nivel mundial, que es Acapulco Guerrero, 3 horas de la Ciudad de México. Pues no me queda más que agradecer al comité organizador. Espero y que este enfoque del traumatismo craneoencefálico les haya ayudado, o les ayude para ir mejorando nuestros cuidados enfermeros cuando tengamos un paciente que es una de las patologías con mayor incidencia en nuestros países subdesarrollados, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho la invitación. Si existen dudas y si hay tiempo, las podemos responder. Y si no, con gusto, ahí están mis medios de contacto para poder posterior aclararlas. También si alguien requiere retroalimentar, estamos a la orden. Muchísimas gracias, maestra, y disculpen el tiempo que me excedí al tener esta presentación.